hermanos, que Dios los bendiga. Amén. Bienvenidos una vez más a todos. ¿Qué le parece si buscamos en la palabra del Señor el Salmo 25? Salmo 25 y vamos a irnos al versículo del 4 y 5. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para dar lectura a la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, Salmo 25, 4 y 5, dice la palabra: Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Vamos a orar al Señor ahí en nuestro lugar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios. Gracias porque tú eres bueno, por tu misericordia, Señor. Te hemos adorado, te hemos alabado, Señor. Hemos exaltado tu nombre, Padre eterno, Señor. En esta hora, Dios, aquí estamos, Dios, con nuestro corazón, Dios, dispuesto a escuchar tu palabra, Señor. Háblanos, Señor. Habla nuestro corazón a través de las santas escrituras, Padre mío, Señor. Danos tu consejo, Señor. Tú guíanos, Padre mío, como dice tu palabra, Señor. Tú guíanos por las sendas del bien, Padre eterno, Señor. Haznos entender el día de hoy, Señor, acerca de cómo tú nos guías en medio de este mundo, Señor, para un día estar en tu presencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Jehová de los ejércitos. Amén, Señor Jesús. Amén, Padre eterno, Dios. Amén, Señor. ¿Gusta tomar su asiento, hermanos? Bueno, el día de hoy le nombré este sermón, hermanos. Es como una petición al Señor. Señor, guía mis pasos. Es como una petición que le hacemos a Dios. Señor, Dios, guía mis pasos. Y ese es el tema de hoy que vamos a estar estudiando, hermanos. Y bueno, como introducción, hermanos, en la actualidad, como a lo largo de los siglos, el hombre siempre busca ser guiado por algo o alguien para alcanzar lo divino y una vida mejor. Al desconocer la verdad, termina siendo engañado y guiado al infierno por mentirosos. Y algunos de esos mentirosos, hermanos, que se han levantado a lo largo de la historia son esos brujos que se les llaman gurús espirituales, la guía angelical, seres de luz, antepasados, plantas, dioses y diosas, el tarot, mediums. Y hasta en estos tiempos que hemos entrado en un tiempo de apostasía fuerte, hermano, ha habido en las iglesias pastores apóstatas que han tratado de guiar a las ovejas, han tratado de guiar a las personas, pero desgraciadamente las guían por caminos que están fuera de la voluntad de Dios. Y a lo largo de todo ese tiempo, hermanos, nosotros como seres humanos siempre tendemos a poner nuestra confianza en algo o en alguien. Siempre somos, algunas veces se es hasta supersticioso, de que si traigo tal amuleto, traigo tal cosa, me va a ir bien, no me van a tocar. Entonces siempre trata el hombre de buscar en quién confiar y de ser guiado por alguien. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, cuando escuchamos que los artistas no van a visitar a ciertos personajes para que les hagan limpias, para que les den cierta guianza, eso por ejemplo, los guías angelicales, ha salido en la televisión, ¿cierto? Ahí en Univisión, que cuando los entrevistan y dicen que los artistas seguidos los visitan, y los visitan de diferentes partes del mundo. Había una vez una que entrevistaron que estaba en Colombia, y desde ahí a Colombia, como estaba allá, iban de varias partes de México, de aquí de Estados Unidos. ¿Para qué, hermanos? Para recibir una guianza de parte de ella, una protección de parte de eso que maneja ella, lo que es los ángeles. Y así como ella, pues estamos hablando de infinidad de personas que se muestran como guías hacia las personas. Pero sabemos que todo eso está fuera de la voluntad de Dios. Y nosotros el día de hoy, hermanos, como dice el título, Señor, guía mis pasos. Nosotros que estamos aquí hemos comprendido, hemos entendido que desde que Dios tocó nuestras vidas, desde que Dios nos rescató, nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, nosotros entendemos y comprendemos que solamente el Señor puede guiar nuestros pasos, que solamente Dios puede guiar nuestras vidas. Y dejamos nosotros de creer en esas prácticas, dejamos nosotros ya a un lado todas esas, todo en aquello en lo cual nosotros podíamos nuestra confianza, ¿no? Y lo más clásico que siempre era eso del horóscopo y todo eso que siempre nos dejábamos llevar, ¿no? Por el
hoy, a ver qué me deparan las estrellas o los astros el día de hoy. Y entonces en eso poníamos nuestra confianza. Pero gracias al Señor por su palabra, por Él y lo que Él ha establecido para que nosotros como hijos de Dios seamos guiados en medio de ese peregrinaje, hermanos. Porque estamos en un peregrinaje. Desde el día que Dios tocó nuestras vidas hasta el día que Dios permita que estemos vivos todavía, o sea el arrebatamiento, Dios nos va guiando por todo este camino, por la vida, hermanos. Y nosotros es importante que sepamos cómo lo hace, a través de qué, a través de quién Dios nos va guiando, para nosotros tener claro, para nosotros no perdernos y no poner nuestra confianza en quien no debemos de ponerla, ni también en ciertos ritos o a veces que hacemos, a veces hasta como cristianos, como hijos de Dios. Y bueno, ¿cómo puedo ser guiado por Dios? Y vamos a leer una cita bíblica ahí en Salmos. Vamos a ir donde estamos en Salmos, pero ahora vámonos al capítulo 48. Capítulo 48 y vamos a leer el versículo 14. Dice la palabra del Señor: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Fíjense lo que dice: Él nos guiará aún más allá de la muerte. Nos damos cuenta de la promesa que viene en la palabra del Señor cuando dice que Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. Y yo sacaba referente a este versículo lo que era la palabra guiar, y dice que es del hebreo, hermano, viene de una palabra que es nahá, y dice que es impulsar hacia adelante. Dice que esto se refiere ya sea a una persona, a un animal o a un carruaje. También quiere decir esta palabra guiar, quiere decir también dirigir, llevar lejos, como también se traduce como conducir, pastorear y sacar. ¿Nos damos cuenta? Esta palabra que en el original, hermano, viene del nahá, que es guiar, aquí en el Salmo, eso es lo que quiere decir, hermano. Que el Señor, fíjense cómo dice, impulsar hacia adelante. Cuando nosotros decimos, Él nos guiará, dice que Él nos está impulsando hacia adelante. Él no nos hace retroceder, sino que Él nos impulsa hacia adelante. ¿Hacia dónde, hermano? Hacia su presencia, hacia el reino de Dios, hacia la eternidad. Todo lo que nosotros hacemos aquí, hermanos, toda nuestra vida ya como hijos de Dios va a trascender hacia la eternidad. O sea, nuestra vida no se termina en este mundo, en la muerte, sino que nuestra vida y la guianza de Dios va a trascender por toda la eternidad. Dice que también es dirigir. Dice, Él nos guiará, dice que Él también nos dirigirá. Nos va a llevar lejos, nos va a llevar lejos de este lugar, hermano. Un día se van a terminar las tribulaciones, un día se van a terminar las tentaciones, un día se van a terminar esas concupiscencias que nos arrastran hacia fallarle a Dios. Un día se va a terminar todo eso. ¿Por qué? Porque un día Dios nos va a llevar lejos. ¿Lejos a dónde, hermano? A su presencia, a su reino. Y dice que Él, un día, dice, Él nos guiará, dice que también Él nos dirigirá. Él nos está guiando, Él nos está llevando lejos, pero también dice que Él nos va a conducir. Nosotros cuando tomamos un automóvil, nosotros le prendemos, nosotros pisamos el acelerador, ponemos la velocidad, pisamos el acelerador y según hacia donde le des el volante es a donde te va a llevar el automóvil. Pues así es como Dios quiere guiar nuestras vidas. Dios quiere estar en nosotros para que Él, hacia donde pise el acelerador, donde meta la velocidad, Dios nos quiere guiar hacia donde nos va a llevar. Ahorita vamos a ver a través de qué nos guía el Señor. Pero así es como Dios nos quiere dirigir todo el tiempo. Dice que también quiere decir llevar lejos, también conducir. Pero también esta palabra quiere decir que Él nos pastoreará. Vamos a ser pastoreados, hermanos. Pastoreados más allá de la muerte. O sea, el pastoreo que vamos a recibir de parte de Dios, hermano, va a ser toda la eternidad. Toda la eternidad. Pero también dice que nos va a sacar. Así como dice hace rato, nos va a llevar lejos, también nos va a sacar. Va a llegar un momento, hermanos, que ya no vamos a estar en este lugar. Vamos a estar con Él toda la eternidad, como dice la palabra, Él aún más allá de la muerte. ¿Ven? Este versículo, hermanos, en traducción en lenguaje actual, este salmo quiere decir esto: este es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios eterno que siempre guiará nuestra vida, todo el tiempo, hermano. Si nosotros caminamos dentro de la voluntad de Dios, si nosotros
nos apegamos a su guianza, Él nos va a guiar toda la eternidad, nuestro peregrinaje aquí en la tierra, como también más allá de la muerte, hermanos, en la otra vida, cuando estemos en su presencia. Y bueno, vamos a ver acerca de Dios nos guía a través de qué, hermanos. Dios nos quiere guiar, pero ¿a través de qué? ¿De qué nos quiere guiar el Señor? ¿A través de qué? Y ahorita es lo que vamos a empezar a ver, a través de qué nos guía el Señor. Y lo primero que vamos a ver, hermanos, es de que Dios nos guía a través de su palabra. Hay tres maneras que nos guía el Señor. Una de ellas es que es a través de su palabra, hermanos. Él nos guía a través de su palabra, pero también dice que nos guía a través de la iglesia, pero también nos guía con el Espíritu Santo. Entonces, hermano, nosotros nos convertimos a Cristo y la primera guianza que nosotros encontramos delante de Dios en nuestra vida es la palabra del Señor. Es el Espíritu Santo, pero también es la iglesia, la congregación. Y ahorita vamos a estudiar un poco acerca de lo que es la palabra de Dios. Vamos a Salmo 119, 105, vamos a leer ahí. Entonces el Señor quiere guiar nuestros pasos, hermano, y Él quiere que comprendamos acerca de cómo es que Él guía nuestros pasos. Salmo 119, 105 dice la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Nos damos cuenta? Ahí en Proverbios 6, 23, porque el mandamiento es lámpara, dice la palabra del Señor, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Y si nos detenemos un poquito ahí en Proverbios 6:23, hermano, dice, porque el mandamiento es lámpara. ¿Y cuál es el mandamiento, hermanos? Es la ley de Dios, es la palabra del Señor, la Torah. Amén, hermanos. La ley del Señor es lámpara, dice la palabra del Señor, pero también dice que es la enseñanza. Cuando un maestro, cuando nos están enseñando la palabra del Señor, dice que esa acción para nosotros como ovejas, hermano, dice que es luz. La ley por sí sola, hermanos, la ley por sí sola, la palabra del Señor, dice que es lámpara. Nosotros tenemos una lámpara en nuestra mano. Y es lámpara, hermanos, pero no va a ser luz hasta que no la prendamos. Entonces yo puedo tener la lámpara, como puedo tener la palabra del Señor en mis manos. Pero es hasta que yo soy instruido, hasta que yo soy enseñado, hasta que yo la abro y la leo y empiezo a ser instruido a través de las Escrituras, es cuando la lámpara se convierte en luz en mi vida. ¿Nos damos cuenta? Entonces dice que es luz, la enseñanza. Cuando nosotros nos exponemos a la enseñanza, hermanos, eso viene a traer luz a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque caminábamos en oscuridad. Y aún siendo cristianos, si la palabra del Señor no me es enseñada, yo no estoy recibiendo la suficiente luz para poder ver los pasos por donde voy caminando. Y aún como hijos de Dios podemos estar caminando mal. Podemos pensar que nuestro camino es camino derecho y que vamos bien. Pero sin la luz de la palabra yo no me voy a dar cuenta si voy dentro de la voluntad de Dios. ¿Nos damos cuenta? Pero cuando la palabra me es enseñada, entonces me es luz y yo puedo ver claramente por dónde yo voy caminando. Y me doy cuenta que a veces hay cosas que estoy practicando que no están bien por la palabra del Señor. A veces aprendemos cosas que no están bien, pero por la palabra nos damos cuenta y viene a traer luz a nuestra vida. Y nos damos cuenta que entonces por dónde debemos de caminar. Y bueno, dice, y camino de vida, las reprensiones. Y las reprensiones, hermano, tiene que ver con aquellas circunstancias en nuestra vida que pasan. Tribulaciones, aquello que nos da dolor, aquello que nos viene a sacar del camino por un momento y nos quiere como apartar de la presencia de Dios. Aquellos momentos de tribulación, momentos dolorosos. Pero dice que aún aún esas pruebas, aún esas reprensiones que muchas veces aquí lo trata como que vienen cuando nos portamos mal, ¿no? Nos damos cuenta que hay diferentes maneras de cómo Dios trata nuestras vidas. Como la vida de Job, que Job siendo una persona, vamos a decirlo, justa, como Dios habló de Job bien, pero aún así Dios no refrenó la prueba que había de pasar Job. Y ya para resumirte, Job pasó esa prueba, hermanos, pese a que era una persona justa, la pasó para que al último con sus labios declarara: Señor, antes de oídas te había oído, pero ahora realmente mis ojos pueden verte. Pocas palabras, si Dios permitió
que Job fuera tocado por Satanás fue para que Job tuviera un encuentro más real con Dios, porque Job conocía a Dios, pero lo conocía a través de la letra. Pero él no había tenido un encuentro con Dios. Él no conocía realmente a Dios. Pero cuando pasa por esa calamidad en su vida Job, entonces se da cuenta quién es Dios en realidad. Y con sus labios habla y dice: Señor, antes hablaba cosas de las cuales yo no entendía, cosas de las cuales yo no comprendía. Y hay veces así estamos, ¿no? Hablamos de Dios, hablamos de las cosas de Dios, pero realmente no hemos conocido a Dios. Y a Job lo permitió que pasara por ese momento de tribulación, por ese momento de prueba, que ahí está bien explicado cómo Satanás vino, qué fue lo que tocó la vida de sus hijos, tocó todas sus finanzas, y cómo fue que al último estuvo enfermo Job, y pasó por ese tipo de tribulación, y cómo es de que al último se cumplió el propósito que Dios quería que se cumpliera en la vida de Job. Pero luego podemos ver, por ejemplo, a David, cuando David peca contra Dios, y toda la consecuencia que acarreó sobre su vida, y sobre su reino, y sobre su familia, y podemos ver las pruebas. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que no siempre las pruebas vienen porque estamos en pecado, pero aquí sí nos habla de las reprensiones que vienen de parte de Dios. Y esto es cuando nosotros estamos practicando pecado, cuando estamos haciendo cosas que a Dios le desagradan, como David cuando cayó en adulterio, como David cuando censó al pueblo, y vemos la consecuencia que acarreó sobre su vida. Y ahí sí fue, hermanos, una reprensión de parte de Dios sobre la vida de David. Y a veces esa reprensión viene sobre nuestras vidas, cuando nosotros fallamos al Señor, cuando caemos en un adulterio, cuando caemos en robar, cuando somos injustos, cuando odiamos al hermano, cuando hablamos, estamos murmurando, cuando nosotros estamos practicando esos pecados, siendo hijos de Dios, viene la reprensión de parte de Dios. Y aquí por eso dice la palabra del Señor: y las reprensiones que te instruyen. ¿Nos damos cuenta? Porque Dios ve que nos estamos saliendo y permite la reprensión sobre nuestras vidas. Como la vida, por ejemplo, ahí vemos en la vida de Pedro, ¿no? Cuando Pedro le dice Jesús a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos. Pero ¿qué fue lo que permitió? ¿Por qué Jesús permitió que la vida de Pedro fuera zarandeada, fuera metida a una presión, a una prueba de ese tipo? Porque Pedro tenía que haber sido moldeado en su corazón. Y Dios permitió eso. Y ahí nos damos otra cuenta de que Pedro, si nos damos cuenta en la vida de Pedro, era un personaje que se creía autosuficiente y tenía mucha confianza en sí mismo, y violento, porque nos damos cuenta cuando, y no, Señor, yo no te negaré, y yo te amo más que estos. Y cuando vienen a arrestar a Jesús, hasta le corta la oreja a Malco, ¿no? Nos damos cuenta en ese tipo de acciones de Pedro que su corazón estaba duro, que su corazón todavía tenía que ser moldeado, que su corazón no estaba bien todavía para que Dios le pusiera la responsabilidad que le iba a poner más adelante. Pero Dios permite que Pedro pudiera pasar por ese tiempo de prueba, que de alguna manera fue una reprensión de parte de Dios, para que en ese momento el corazón de Pedro fuera pulido. Y entonces sí, después Dios o Jesús pusiera la responsabilidad sobre Pedro, y para que Pedro, en el momento que su corazón iba a ser moldeado, entonces ahora sí, a predicar el Evangelio y seguir hacia adelante el camino de Dios, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, como dijo Jesús. Entonces nos damos cuenta, hermano, que es una bendición las reprensiones para nuestras vidas. Por eso dice la palabra del Señor: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Entonces aquí nos damos cuenta cómo es que Dios utiliza todo esto, hermanos, para guiar nuestras vidas. En traducción lenguaje actual, este versículo, hermano, dice: los mandamientos, fíjense, los mandamientos y las enseñanzas que tienen que ver con la ley de Dios, la palabra del Señor, dice, son como una lámpara encendida. La corrección y la disciplina sobre nosotros te mostrará cómo debes vivir. ¿Nos damos cuenta? Entonces, una de las formas como Dios nos guía en el camino de la vida, hermano, es a través de la palabra del Señor. Y esto, el propósito de guiarnos a través de la palabra, es para que un día estemos en su presencia. Ese es el único propósito, hermanos, que no nos perdamos en el camino, porque sabemos que existe la apostasía, que es la única manera en cual uno puede apartarse de Dios, a pesar de que la persona ya sea nacida de nuevo. Puede apostatar contra Dios y puede apartarse de la presencia de Dios. Pero la palabra del Señor, por eso
es bien clara cuando dice que la palabra de Dios es luz a nuestras vidas. La ley de Dios es luz a nuestras vidas para que nosotros no nos perdamos. Entonces no tenemos que consultar en otros libros escritos por hombres para que nos guíen. La palabra de Dios es suficiente para guiar nuestras vidas. Amén, hermanos. Aquí vamos a Lucas 11:28, dice la palabra del Señor. Y él dijo, o sea Jesús, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y aquí la palabra bienaventurado, hermanos, viene de una palabra griega que es makarios, supremamente bendecido, que quiere decir supremamente bendecido. Dice por extensión afortunado, bien librado y dichoso. Eso es lo que quiere decir bienaventurado. Y la palabra guardar, hermanos, viene de una palabra griega también que es fulazo, que quiere decir vigilar, estar de guardia, obedecer, custodiar y guardar. Y él dijo, Jesús, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces aquí nos damos cuenta, hermanos, que bienaventurado es supremamente bendecido, es cuando estamos bendecidos, es librado y dichoso. Eso es lo que nosotros nos tenemos que sentir, hermanos, dichosos. Y guardar, hermano, quiere decir, tiene que ver más que nada con custodiar y más que nada con obedecer. Cuando nosotros decimos guardo la palabra del Señor, es que la estoy obedeciendo. No es que agarro esto y la guardo y la tengo aquí. No, es abrirla y leerla y obedecer lo que dice la palabra del Señor. Amén, hermanos. Es lo que dice la palabra del Señor. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, hermanos. Y vamos a ver, vamos al libro de Salmo 119. Vamos a leer un poquito acerca de ese salmo. Salmo 119. Solo vamos a leer 7 versículos. Vamos a leer del 105 al 112. Vamos a ver lo que escribió aquí el salmista. Dice la palabra del Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En el 106 dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Y si nos damos cuenta, hermano, el salmista aquí escribió todo lo referente a la palabra del Señor. Aquí está diciendo que no se desvió de sus mandamientos, que la palabra es luz a su camino. Y en el 111 dice, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. ¿Y cuáles son los testimonios de Dios, hermano? Todo lo que viene escrito en la palabra del Señor. En el 112 dice, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Nos damos cuenta aquí el salmista, hermanos, él reconocía que la palabra del Señor era luz para sus pasos, era luz para su vida. Y es la misma manera que nosotros tenemos que reconocer la palabra del Señor, que es luz y guía para nuestras vidas, hermanos. Entonces ahí cerramos con eso lo que es a través de qué nos guía el Señor. Una de las formas que nos guía, hermanos, es a través de la palabra de Dios. Si nosotros nos centramos en la palabra, estamos recibiendo parte de la guianza del Señor. Amén. Y ahorita vamos a ver el segundo punto, que tiene que ver con que también Dios nos guía, hermanos, a través de su Espíritu Santo. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, estamos recibiendo también la guianza del Señor. Vamos ahí mismo a Salmo 143. Versículo 10, hermano. Versículo 10 dice la palabra del Señor: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios.
tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Nos damos cuenta de la importancia, hermanos, de tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas. El Espíritu de Dios lo tenemos en nuestras vidas cuando nosotros nacemos de nuevo. En el momento que recibimos el nuevo nacimiento, es el Espíritu Santo con el cual el Señor nos ha sellado a cada uno de nosotros. Teniendo el Espíritu Santo, entonces tenemos la guianza del Señor. Ya vimos que Dios nos guía a través de la ley, a través de su palabra, y aquí estamos viendo que Dios nos guía a través de su Espíritu. Y aquí estamos viendo lo que dice el salmista. Y vamos a ver otro versículo ahí en Romanos 8:14, hermanos. Dice la palabra del Señor en Romanos 8:14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nos damos cuenta, si nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces nosotros, hermanos, somos hijos de Dios. Y si no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, no tenemos el Espíritu, no somos hijos de Dios. Pero la palabra aquí es bien clara cuando dice que es el Espíritu Santo el que nos hace hijos del Señor, y es a través del Espíritu en el cual Él nos va guiando también. En Gálatas 4:6, hermanos, dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. A ver, hermanos, Juan 14, vamos a Juan 14:26. Juan 14:26. Dice la palabra del Señor: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y aquí estamos viendo a Jesucristo diciendo que iban a recibir, habríamos de recibir al Espíritu Santo como el Consolador, como el que nos iba a estar consolando, el que nos iba a estar animando, el que nos iba a estar guiando en medio de todo esto. Porque como hijos de Dios, hermano, en medio de las tribulaciones necesitamos consuelo, necesitamos paz, necesitamos gozo. Y eso, la única manera que Dios nos los puede hacer sentir es a través del Espíritu Santo. Por eso dice el Consolador. Él es el que nos consuela a través de la palabra, a través de experimentar la presencia del Señor. Y bueno, vamos a ver algunas evidencias acerca de cómo podemos darnos cuenta si tenemos el Espíritu Santo. Y vamos a Gálatas 5, hermano. Vamos a ir buscar en tu Biblia Gálatas 5 y vamos a leer del 16 al 25. Y dice la palabra del Señor aquí en el libro de Gálatas, hermano, nos va a dar ciertas evidencias, ciertas características que tiene una persona que es manejada o es guiada por el Espíritu Santo, que tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida. Dice la palabra del Señor en el versículo 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En el 17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Para que nosotros no hagamos lo que quisiéramos, hermano, hay una lucha en nuestro interior, hay una lucha en nuestras vidas, y eso es la carne, los deseos, las pasiones contra el Espíritu. Contra el Espíritu siempre está llevándonos a la presencia de Dios, queriéndonos guiar a la presencia de Dios, pero lo que hay en nosotros, esa naturaleza que no ha sido todavía transformada hasta el día que estemos en la presencia de Dios, cuando se cumpla ese día, cuando dice que seremos transformados, mientras tenemos una lucha interior, una lucha en nuestra mente, entre el Espíritu y la carne, los deseos del Espíritu y los deseos de la carne. Pero si sois guiados por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, hermanos, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Y aquí nos estamos dando cuenta, hermanos, de una persona que no es guiada por el Espíritu de Dios. Es una persona que es practicante
de pecado. Y una persona que practica el pecado, hermanos, no es hijo de Dios. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Esos son los frutos que nosotros debemos estar viviendo, reflejando. Dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y dice la palabra del Señor en el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces nos damos cuenta que hay otra, de las maneras como Dios nos va guiando hacia su presencia, hermano, es a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu. Ya vimos que es a través de la palabra de Dios, ya vimos que es necesario tener el Espíritu de Dios para ser guiados, y vamos a ver la tercera, que es la iglesia. La iglesia es muy importante, hermanos. Si la iglesia no fuera importante, Dios no la hubiera establecido. Hubiera dicho, conviértanse cada quien en su casa, como algunos quieren vivir así. Oh, ¿quién te discipula? No, a mí me discipula Cristo. Y no se congregan en ninguna parte, no le da cuentas a ningún pastor, pero dice que está dentro de la voluntad de Dios. Cuando la palabra del Señor nos dice que no, es importante que nos congreguemos, es importante que estemos dentro de la asamblea, que es lo que quiere decir iglesia también. Hebreos 10:25. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pero ¿qué dice no dejando? Así lo dice bien claro, no dejando de congregarnos, sino también dice que es para que nos estemos exhortando cada día, para que cada día nos estemos animando unos a otros. Y esta palabra de exhortación, hermano, es que nos estemos instruyendo cada día a través de todo lo que se compone una congregación. En la iglesia encontramos diferentes áreas a través de las cuales nos están exhortando. Por ejemplo, está el área de los maestros, que es el área de niños, que están exhortando a los niños, están enseñando a los niños. Están los maestros que son en la edad de los adolescentes, están los jóvenes, están las clases que se dan para matrimonios, están exhortando a los matrimonios cada día, dando palabra específica para que los matrimonios vayan creciendo, se vayan cultivando dentro de la voluntad de Dios. Hay reuniones para varones, que es específicamente para varón, para que el varón aprenda lo que es un varón a la manera de Dios, al corazón del Señor, como también la mujer, ¿no? Una mujer virtuosa, cómo es que Dios le agrada que se comporte la mujer. Y entonces dentro de la congregación hay diferentes áreas a través de las cuales nos estamos exhortando unos a otros. ¿Nos damos cuenta? O sea, mi hermano, por ejemplo, en la alabanza, a través de las alabanzas nos está guiando a alabar al Señor. Nos exhorta, alaben al Señor, apláudanle a Dios, y nosotros estamos aplaudiendo, estamos levantando el nombre de Dios en alto. Nos damos cuenta, la predicación nos anima, nos da la ley de Dios y nos dice lo que es bueno, lo que es malo, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada, las consecuencias que pueden acarrear sobre nuestras vidas, nuestros malos actos, pero también la bendición que acarreamos de parte de Dios por si nos portamos bien, por si decidimos caminar dentro de la voluntad de Dios. Entonces, unos a otros, hermano, nos estamos exhortando. Por eso es importante. Ahora, una persona que se queda en su casa por 10 años y se dice cristiana, ¿está siendo exhortada de la manera como a Dios quiere que nos exhortemos? ¿Verdad que no? La iglesia existe, la iglesia es una realidad. Tan es así que fueron mandadas cartas en el Apocalipsis a las 7 iglesias, ¿no? Al ángel tal de tal iglesia. Entonces, al ángel quiere decir al pastor de iglesia tal. Entonces ahí nos damos cuenta cómo la importancia que tiene el cual nosotros nos estemos congregando en una iglesia. En Efesios, hermano, 2, 19, 22, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y quiénes son los santos, hermanos? Nosotros. Somos los conciudadanos. Aquí nos congregamos como santos en este lugar. Y miembros de la familia de Dios. ¿Quién es la familia, hermano? Nosotros somos los que nos concentramos aquí. En todo el mundo, internacionalmente, hay pequeñas congregaciones que se concentran. La familia de Dios, la iglesia espiritual de Cristo, está por todo el mundo. Y cada uno de nosotros nos congregamos en pequeñas congregaciones para animarnos, para edificarnos en el amor de Dios. En el 20 dice, edificándonos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo.
Jesucristo es la piedra fundamental de la congregación, de la iglesia, en quien todo el edificio. ¿Quién es el edificio, hermanos? Nosotros somos el edificio. Jesús es el fundamento, Él es la roca. Nosotros somos el edificio. Ahí vemos la importancia, el cual tenemos que estar juntos y unidos en una congregación. Dice, bien coordinado, nos damos cuenta, aquí está hablando de orden, bien coordinado. Cuando se hace un edificio, hermano, primero se ponen los cimientos, después se empieza a construir sobre el cimiento lo que es el edificio. Pero imagínate que primero pusieran el edificio y el cimiento lo pusieran arriba, ¿cómo quedaría ese edificio? O sea, estaría totalmente al revés. Ahora, si ese edificio no se construye con los materiales adecuados, ¿qué es lo que pasa? Que al primer temblor se va para abajo. Aunque el fundamento esté bien, pero si arriba nada más se metió materiales escasos, materiales de baja calidad, una mala construcción, ahí lo vemos con los temblores en México, ¿no? ¿Qué es lo que sacó a relucir los temblores en México? La corrupción que se hacía en las construcciones. ¿Por qué? Porque los arquitectos, los ingenieros y quien tenía el acceso a poner todo bien, se llevaban el dinero, hermanos. Y si iban 10 bultos para este colado, le echaban 2 o 3, y al rato viene el temblor y van todos los edificios para abajo, hermano. Yo digo que a lo mejor algunos sí, aunque estén bien construidos, se cayeron, pero muchas de esas construcciones, hermanos, se cayeron por la mala construcción, por los malos materiales que pusieron, por la corrupción que se daba en ese tipo de situaciones. Entonces nosotros, hermanos, que somos la iglesia de Cristo, tenemos que ir creciendo coordinadamente, ordenadamente, hermanos. ¿Nos damos cuenta? Por eso es importante, ahorita estamos mirando, Señor, guía mis pasos. ¿Y a través de qué nos está guiando el Señor? Oh, pues primeramente a través de la palabra de Dios. Ya entendí, ok, que Dios me guía a través de las Escrituras. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Meterme a la palabra de Dios, sumergirme en la palabra del Señor. Oh, pero también me guía a través del Espíritu Santo. ¿Y cómo tengo una relación yo con el Espíritu Santo? Pues a través de la oración, hermano. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, nosotros la única manera en que nos podemos poner en una relación con Dios es a través del Espíritu Santo, pero es a través de la oración, a través del ayuno, a través de estar hablando con Él, de tener un tiempo de comunión con el Espíritu Santo, hablarle al Espíritu Santo, hablarle a Dios a través del Espíritu Santo, porque es el que clama Abba Padre dentro de nosotros hacia Dios. ¿Te das cuenta? Y es muy diferente a mi labor dentro de la iglesia, a mi relación con Dios. O sea, mi labor, mi trabajo dentro de la congregación es totalmente diferente. Aunque se conlleva una con la otra, pero una cosa es que yo cuando yo me siento, cuando yo me hinco delante de Dios a orar al Señor, es diferente a cuando yo me voy a parar en la puerta, por ejemplo, a recibir a las personas. O sea, una cosa es mi trabajo para Dios, que también Dios se agrada, pero otra cosa es cuando yo hablo con el Señor. Y no tengo que pensar que por estar haciendo una labor en la iglesia, oh, ya estoy bien con Dios porque tengo una relación con Él. Pero a lo mejor estoy haciendo mi tarea en la iglesia, pero nunca me siento a estar con Dios, nunca me arrodillo delante de Dios, nunca oro al Señor, y es importante. Entonces la única manera que yo puedo tener una relación con Dios es a través de la oración, a través de hablar con Dios. Y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros clama con gemidos indecibles hacia el Padre. Amén. Entonces la manera en cómo Dios nos va guiando es a través del Espíritu Santo. Dice del Espíritu Santo y también la iglesia, ¿no? Vamos a 1 Corintios, bueno, eso lo traigo en traducción lenguaje actual, hermanos, 3:9. Y miren lo que dice aquí Pablo, dice, Apolo y yo, o sea, dice Pablo, somos servidores de Dios, y ustedes son como un campo de trigo, como un edificio construido por Dios, del cual Dios es el dueño. ¿Quién es el dueño de ese edificio, hermanos? Es Dios. ¿Y quién es el edificio? Somos nosotros. ¿Y quién es nuestro dueño? Es Dios. ¿Nos damos cuenta? Pero ¿qué dice Pablo? Apolo y yo. O sea, en ese tiempo dice Pablo, Apolo y yo, que eran compañeros de milicia, que eran los dos los que predicaban el Evangelio, dice, Apolo y yo somos solamente servidores de Dios. Les predicamos, los exhortamos, dice, y ustedes son como un campo de trigo. ¿Y qué se hace en un campo de trigo, hermanos? Se cultiva. En un campo de trigo se cuida. Un campo de trigo se le pone lo que es el abono para que crezca el trigo sano. El campo de trigo se cuida de que no entre la cizaña. En el campo de trigo se hace una labor de campesino.
que lo está cuidando. Era lo que hacía Pablo. Él asemeja o utiliza esta metáfora para hablar acerca de la iglesia que somos nosotros. Dice que somos como un campo de trigo. Fíjate, pero también dice que somos como un edificio construido por Dios, hermanos, por Dios, del cual Dios es el dueño. Y bueno, nosotros, hermano, ya una vez que vimos que es importante congregarnos también, que es importante estar dentro de la iglesia, que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces, también nosotros, hermano, como iglesia tenemos que ser humildes y recibir la instrucción y el cuidado de parte de Dios, la guianza de parte de Dios. ¿Ok? Ya nos dimos, pues ya aprendimos que Dios nos guía a través de la palabra del Señor, nos guía a través del Espíritu Santo y nos guía a través de la congregación. En Hebreos 13:17, hermanos, dice: obedecer a vuestros pastores. Es una instrucción para nosotros como congregación. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos, ¿qué dice la palabra del Señor? Velan por vuestras almas, hermano. Los pastores velan por nuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan, para que ellos, hermanos, los pastores lo hagan con alegría y no quejándose. O sea, que los pastores estén bien, o sea, que no se quejen, que estén bien, que no estemos atacándolos, criticándolos, poniéndolos en tela de juicio, sino que estemos siendo obedientes, obedecer a nuestros pastores. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, uno de sus hijos los desobedece? ¿Qué pasa cuando le dices al hijo, saca el bote de basura y da a las 10 y no lo sacó, y al otro día amanece y el bote de basura en tu casa está ahí todavía en la cocina y no te obedeció? Pues te enojas, ¿no? Y lo reprendes, Pues ¿qué pasa si nosotros nos portamos así, por ejemplo, con los pastores? Pues también se van a enojar porque son seres humanos, hermano. Y de repente, pues a lo mejor venga la reprensión, pero ya de parte de Dios, ¿no? Por no obedecer y sujetarnos a los pastores. Porque al no sujetarnos a los pastores, no nos estamos sujetando a Dios. Dios estableció pastores, Dios estableció líderes, y Dios estableció, y entonces si nosotros nos resistimos a las autoridades, nos estamos resistiendo directamente a Dios. Y la reprensión viene de parte de Dios. Así como tú reprendes a tu hijo y dices, este es desobediente, y llega tu mamá y te estás quejando con tu mamá que el hijo es desobediente. ¿Te das cuenta? De los pastores también pueden quejarse con Dios. Señor, ya le hablé, por más que le hablé a esta oveja y ya le quebraste un brazo y todavía sigue y sigue y se quiere ir otra vez al mundo. Y entonces Dios actúa y Dios es el que reprende, porque al hijo que Dios ama lo reprende, ¿no? Al que Dios, si a ti te ha tomado como hijo Dios, si a mí Dios me ha tomado como hijo, Dios me va a reprender. Y la reprensión de Dios, hermano, duelen las reprensiones de parte de Dios. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que ser humildes y sencillos y sujetarnos a la palabra de Dios, a esta guianza, a la guianza de la palabra, del Espíritu Santo, de la congregación, de los pastores, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. O sea que si no somos obedientes, esto no es provechoso para nosotros, no es provechoso. Pero si nos sujetamos, somos humildes y obedientes a las autoridades, a la palabra de Dios, a Dios, es provechoso para nosotros, que sería lo contrario, ¿no? Es provechoso y tendremos buenos frutos, porque lo que sembramos, cosechamos. Y si sembramos para la carne, de la carne, ¿qué segaremos? Corrupción. Pero si segamos para el Espíritu, que es obediencia y humildad, entonces cosecharemos buenos frutos. Amén, hermanos. En 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13 dice la palabra del Señor, ya para terminar: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. En 1 de Pedro 5:1, del 1 al 4 dice, bueno, aquí es una instrucción hacia los pastores, ¿no? Pero dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea, hay instrucción para nosotros como ovejas, como hay instrucción para los pastores. Y es bueno, hermanos, que caminemos en armonía.
¿Nos damos cuenta? Entonces, el tema de hoy, hermano, se llamó Señor, guía mis pasos. Y si tú un día le has dicho, Señor, Señor, por favor, guía mis pasos, porque yo he guiado mi propia vida y me ha llevado a lugares que no son correctos, me ha llevado a sufrir, me ha llevado a donde menos quiero estar, cuando yo he querido guiar mi vida. Ahora, yo le he permitido a otros que guíen mi vida, pero también me han llevado por lugares desérticos, que no hay bendición, y acabo en lugares que no son buenos. Pero cuando yo le digo, Señor, tú guía mi vida, y Dios te está diciendo, ok, voy a guiar tu vida a través de las Escrituras, a través de mi espíritu y a través de la congregación. A nosotros nos queda obedecer y sujetarnos. Si nosotros le hemos orado al Señor, Señor, guía mi vida, pues esta es la respuesta del Señor. A través de que Dios nos está guiando nuestras vidas y sujetándonos, llevando una armonía de todo, hermano, porque el único propósito que tiene la guía de Dios, hermano, es que un día cada uno de nosotros estemos por toda la eternidad en su presencia. ¿Nos damos cuenta? Entonces sujetemos las obras de la carne, lo que son las concupiscencias, y sujetémonos a la palabra del Señor y a lo que Él nos quiere llevar y nos quiere guiar en esta vida. La palabra de Dios es el Espíritu Santo, y la iglesia nos guían en el camino de la vida para un día poder llegar al reino de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar ahí en nuestro lugar y vamos a poner este tiempo de la palabra de Dios en sus manos. Esta instrucción que el Señor nos ha dado acerca de que si le podemos decir al Señor, Señor, tú guía nuestras vidas. Ahora ya he entendido, Señor, que tú nos guías a través de tu palabra. Ya hemos entendido, Señor, que tú nos guías a través de tu Espíritu Santo, Dios, que nos has dado, Señor, el día que nacimos de nuevo. Ya comprendimos que tú nos guías, Señor, a través de la congregación, Dios, de las diferentes áreas que hay en la congregación. Y nosotros nos queda, hermano, como ovejas, obedecer al Señor a través de todas estas áreas que Dios nos guía. Allí en tu lugar, con tus ojos cerrados, vamos a poner este tiempo en la presencia de Dios. Comienza diciéndole al Señor, Señor, gracias, Dios. Gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu palabra, Dios. Porque tu palabra es luz a nuestras vidas, Señor. Y es a través de ella que nosotros comprendemos, Señor, lo que tú quieres para nosotros. Allí en tu lugar, dile, Señor, tú guía mis pasos, Dios. Hazme entender tu palabra, Dios. Lléname de tu espíritu, Señor. Pero también hazme ser una oveja obediente hacia la congregación, hacia mis pastores, Señor, para comprender cada día cuál es tu voluntad, Señor. Allá en tu lugar, dile al Señor, Señor, aquí está mi corazón, Señor. Habla con el Señor tú y exprésale al Señor lo que tú tengas en tu corazón por referente a este tema. Si has intentado tú guiar tu vida y te has dado cuenta que has terminado mal, es un buen momento que le digas al Señor, Señor, tú guía mis caminos, tú guía mis pasos, Señor. Tú guía mi vida a tu presencia, Señor. Tú guíame desde hoy en adelante, Señor. Ahora yo quiero que tú seas mi guía, Señor. En tus manos yo pongo las riendas de mi vida, Señor. Yo quiero que tú me lleves hacia adelante, Señor. Yo quiero que un día me saques de este lugar, Señor. Yo quiero un día estar en tu presencia, Padre eterno, Señor. Yo quiero ser guiado por ti, Dios. Ahí en tu lugar dile, Señor, aquí está mi vida, Señor. Toma el timón de mi barco, Señor. Aquí estoy delante de tu presencia, Señor. Tú guía mis pasos, Señor. Tú guíame a tu presencia, a la eternidad, Señor. Un día quiero estar en tu presencia, Señor. Un día ya no quiero batallar más con la concupiscencia. Un día ya no quiero batallar más con las tribulaciones. Un día quiero estar en tu presencia contento, contenta, feliz. Yo quiero estar en tu presencia un día y en tu lugar diré, Señor. Quiero estar en tu presencia, Señor. Guíame por este peregrinaje de esta vida, Señor. Como nos van pasando los tiempos, se van haciendo más difíciles, Señor. Este mundo se va cubriendo cada día más de tinieblas, Señor. Y cada día se va haciendo más oscuro, Señor. Por eso guíame tú, Señor. Porque tu palabra es luz a mis pies, Señor. Tu palabra es luz a mi vida, Señor. Tu reprensión, Señor. Tu enseñanza, Padre mío, Señor. Estamos en tu presencia, Rey de Gloria, Señor. Aquí estamos, Padre mío, Señor Jesucristo, Dios. Ten misericordia de nuestras vidas, Padre eterno, Señor. Ayúdanos cada día a comprender tu palabra, Dios. Ayúdanos cada día, Señor, a entender más, Señor, acerca de ti, a conocerte, Señor. Conocer a tu Espíritu Santo, Señor, que es el
Señor, el que nos lleva a Dios. Es tu Espíritu Santo el que nos hace experimentar tu presencia, Señor. Es tu Espíritu Santo, Señor, el que corre ese velo de nuestros ojos, Dios, el que nos hace entender tu palabra, Señor. Dios, gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Dios, porque tú nos das la oportunidad de estar en tu presencia, Señor. Gracias, mi Señor, porque tú nos das entendimiento, Señor. Y gracias por tu instrucción, Señor, porque el único propósito que tiene, Dios, tu instrucción es que no ignoremos, Señor, tu palabra, para que nosotros no, Dios, caigamos en tribulaciones, Señor Jesús, por ignorar tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Bendícenos lo que resta de la semana, Señor. Ponemos a la congregación en tus manos, Señor. Te damos las gracias, Señor. Gracias por nuestras vidas, Dios, por este tiempo, Señor. Ahí en tu lugar, dile, Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Eres bueno, Señor.